Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, directamente desde la Oficina de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Como todos los miércoles, en este horario estelar de las 7 de la noche, tenemos un programa especial, toda vez que Entre Ingenieros es un programa diseñado, creado para difundir todos los temas relativos a la investigación, a la ingeniería, a la innovación, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. Y todo aquello que signifique acceder a escenarios de conocimientos que puedan comprometer, que puedan invitar a una reflexión en todos y cada uno de ustedes que semana a semana nos obsequian su tiempo, nos obsequian su presencia y le dan realce a este programa que en esta semana, este 20 de febrero, está cumpliendo un año en el aire, un año ininterrumpido, y ahora justamente iniciamos también nuestra presencia en nuestro canal de YouTube, Entre Ingenieros, y también los invitamos a que puedan ustedes acompañarnos y poder disfrutar de esta entrevista tan pertinente en épocas de actualidad en la cual estamos todos nosotros. El tema de hoy es la ética profesional. Y qué mejor elección de haber invitado a un gran amigo, a un excelente profesional, como es el magíster licenciado Fernando Elvis Tacillo Yauli. Él tiene estudios de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, es maestrante en Filosofía e Investigación, tiene una maestría en Docencia Universitaria, es maestrante en Filosofía y Epistemología, es coordinador del curso de Ética y Filosofía en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería y es un especialista en educación en el Gobierno Regional del Callao. Y ha accedido gentilmente a nuestra invitación para poder tratar de un tema tan trascendente, tan importante y tan transversal en todas las actividades que el ser humano desarrolla. Elvis, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los presentes también muy buenas noches. En esta oportunidad, pues, compartir contigo y con este amable público ideas, digamos, que están relacionadas a la ética y, lógicamente, pues, en este excelente programa que tú estás desarrollando ya durante un año. Estoy aquí para poder conversar contigo, sobre todo, Antonio. Antonio, no se está escuchando tu micrófono, parece que está... Vamos a remontarnos a la historia, Elvis. ¿Cómo no? ¿Cómo es que aparece esta palabra de ética? ¿A partir de dónde y a través de quién y de quiénes en el tiempo? Bien, bueno, el término ética en realidad es un término griego que es muy antiguo. Estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo. Y estamos hablando básicamente de aquellos filósofos presocráticos y luego los filósofos antropológicos o también denominados socráticos, puesto de que el principio por el cual ellos se rigen es bajo este pensamiento socrático. En sí, digamos, Grecia pues es la cuna del desarrollo filosófico y del conocimiento. Hay que agregar a esto que ellos impulsan lo que nosotros conocemos como filosofía, ciencia y tecnología. Nace bajo una premisa o bajo ciertas condiciones relacionadas a los animales inicialmente, en donde, digamos, está relacionado a lo que nosotros conocemos como costumbres, pero también, digamos, aquello que tiene que ver con el lugar donde se vive. Bien, y el lugar donde se vive, lógicamente, está regido bajo principios. Y hay que recordar que el hombre vive bajo principios. Y justamente esto tiene que ver con los principios no solamente teóricos, sino también de las condiciones humanas bajo el cual se desenvuelve el ser humano. Y eso tiene que ver con el comportamiento. Fíjate, teniendo tantos años este concepto, desde la época de los griegos, sin embargo, a través del tiempo, este concepto es tan importante para la convivencia de la sociedad y por eso quisiera preguntarte cuán importante y por qué es importante la ética en las sociedades.
Bien, visto, digamos, la evolución de la ética a través del tiempo, que se maneja alrededor de 4 definiciones o conceptos que se han desarrollado, hay que recordar que siempre ha sido importante de que la humanidad empiece a reflexionar acerca del comportamiento moral del ser humano. En ese sentido, digamos que siempre han habido problemas, ¿no? De ese tipo de comportamientos inadecuados, comportamientos que van contra la moral, y es por eso que justamente estos griegos desarrollan, digamos, toda una disciplina para poder, digamos, explicar este tipo de comportamientos. Hoy en día, sobre todo, o digamos, sobre todo es importante reflexionar acerca del comportamiento humano, en vista que el ser humano pues tiene una tendencia, digamos, histórica hacia aquello que a veces es malo, es inadecuado. Sin embargo, estas normas nos permiten convivir mucho mejor. Hoy en día, visto pues los tremendos problemas que no solamente hay en el Perú, sino a nivel mundial, hay que recalcar esto porque no solamente es el Perú, bien, es en todo el mundo sin excepción, a diferencia de otros países de pronto pues tienen un mayor desarrollo económico, lo cual de pronto de alguna u otra manera disminuye esos comportamientos inadecuados. Bien, ahí tenemos por ejemplo Japón, ¿no? Hoy en día en nuestro contexto pues como comprenderán el hecho de pasarse una luz roja yendo de pronto con un automóvil o de pronto si a alguien se le cae un dinero, inmediatamente una persona va y lo recoge sin decirle al otro pues que se le ha caído el dinero, o de pronto hacer alguna injuria contra otra persona, ¿no? O mentir, digamos, por una cuestión económica o por sacar provecho, digamos, de una circunstancia. Todo eso va contra la ética. Entonces, hoy en día cada vez se ve más esto, más aún los delitos contra la vida, que también van contra la moral. Es algo casi permanente hoy en día, como ustedes pueden ver en las noticias, pues en nuestro medio, cosa que no era, digamos, pan de cada día anteriormente. Claro. Se dan cuenta de los 80, los 90, pues el hecho de que maten a alguien pues era noticia de todo un año prácticamente. Hoy en día es ya como algo normal prácticamente. Claro. Sí, así es. Lo anormal se ha vuelto normal. Lo anormal se ha vuelto normal, así es, efectivamente, y eso es un problema pues gravísimo para el cuidado de las personas, el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, entre otros, que afectan directamente a cada una de las personas. Entonces, últimamente, en estos últimos 10 años, más o menos, en la malla curricular de las universidades se está incluyendo este curso. Pero hubiera sido más interesante que este curso, no sé cuál es tu opinión, sea parte de la malla curricular de los estudios primarios y secundarios, para que desde ahí el niño, el adolescente, ya venga con esos principios y pueda hacer los suyos a través de su práctica y a través de su autocontrol y hacerlos de tal manera que pueda relacionarse, que pueda contribuir a su desarrollo personal y al desarrollo del equipo o en donde se encuentre desarrollando una actividad laboral o académica, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? En cuanto, digamos, a estos principios éticos que puedan regir dentro de la sociedad, sucede que estos principios no necesariamente se van a tratar de manera directa, ¿no? Como sería a través de un curso pues, de ética o, digamos, relacionado directamente a ética, la moral o cualquier otra área. Lo que sucede es que esto lo tratamos de manera diaria, de manera constante. Esa es la diferencia, digamos, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? O de pronto con el curso de química, especialmente las matemáticas también las utilizamos casi de manera diaria sin darnos cuenta, ¿no? Pero sobre todo otros cursos más especializados como física, como de pronto química, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Sucede lo siguiente, sucede que para poder aprender a decir la verdad, entonces se tiene que hacer desde muy pequeño, desde la familia, ¿no? Luego la escuela, la primaria, la secundaria. Por ejemplo, un curso directamente relacionado a la verdad son las matemáticas. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, pues, 2 por 2 es igual a 4, bueno, no hay otra forma, ese es el resultado y esa es la verdad. Cualquier otra alteración, digamos, a esa operación podría dar otro resultado y lo cual sería falso. Bien, entonces, en las matemáticas se trabaja, la verdad, de manera constante y permanente.
Y ahora, pero no solamente eso, sino en el comportamiento mismo que puedan tener los mismos profesores que son modelos. Hay que recordar que existe la psicología de la modelación. Y en la psicología de la modelación, los padres, las madres, los hermanos mayores, la comunidad, los líderes, los profesores, la comunidad educativa, etcétera, de alguna u otra manera sirven de modelos para que los niños o las personas que ingresan a estas instituciones educativas, digamos, tomen esas ideas y finalmente las plasmen en un determinado comportamiento. Entonces, en ese sentido, digamos que este curso es fundamental, pero también, digamos, está transversalizado, digamos, en todas las disciplinas sin excepción. El hecho de la responsabilidad, el hecho de la justicia, el hecho de la verdad, el hecho de la responsabilidad, el hecho de la cooperación, etcétera, la prudencia, la mesura, etcétera, son parte de nuestro comportamiento permanente y es toda una cultura detrás de todo eso. Entonces, es cierto que este tema, digamos, se debe sobre todo reflexionar, se debe debatir en las distintas instituciones educativas de manera permanente y de manera constante para que se tome en cuenta qué principios se deben seguir y deben regir nuestro comportamiento. Y de esa manera desarrollamos toda una cultura. Bien, o sea, el curso en sí es fundamental y sobre todo, digamos, en los últimos años, de la educación básica regular, que estamos hablando cuarto, quinto de secundaria, puesto de que en ese nivel ya los estudiantes pueden reflexionar acerca de todo esto. ¿Bien? Y más aún en la universidad, en donde justamente se pueden debatir, se pueden reflexionar de una serie de corrientes y teorías que existen acerca de la ética. Bien, y lógicamente, pues, este tiene un contexto mucho mayor todavía, ¿no? Con respecto, digamos, a los principios que deben regir en la vida, no solamente estudiantil, sino posteriormente profesional que deben tener los estudiantes. Elvis, se habla mucho de la ética y la moral, y se habla también de valores. ¿Tú tendrías la gentileza de poder organizar esas ideas y ver cuál es la diferencia o cuál es la secuencia entre la moral, los valores, los principios y la ética? Por supuesto, mira, es bien sencillo. El comportamiento moral es la acción que tiene la persona, bien, frente a ciertas situaciones donde ésta, digamos, se va a desenvolver, como puede decir, pues, el hecho de decir la verdad, el hecho de cooperar con los demás, el hecho de ser prudente frente a ciertas situaciones, y lógicamente esto es manifestación de los principios que la persona maneja en cuanto a su comportamiento moral. A diferencia de hace un momento lo decía, la ética, digamos, se ha definido de varias maneras, no hay una sola manera. De la que me puedo quedar de pronto es de la siguiente, que esta es una disciplina filosófica a través de la cual se puede estudiar el comportamiento moral de los sujetos. Por lo tanto, esto es básicamente teórico, a diferencia de la moral o el comportamiento moral, que es una cuestión ya más práctica. Los valores están implícitos en ambos, es decir, por un lado, tenemos, por ejemplo, los valores positivos, los valores negativos. Y, lógicamente, los valores positivos son aquellos que ayudan a las personas, pero no solamente a la persona, sino también al conjunto de personas, es decir, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, para poder avanzar, para poder desarrollarse mejor, para lograr una justicia no solamente personal, sino también social, donde se involucren a las personas en su conjunto. Bien, en ese sentido podemos lograr mejores condiciones económicas, mejores condiciones de estudio, mejores condiciones familiares, sociales, etc. Bien, entonces, el hecho de ser responsable, como decía hace un momento, el hecho de decir la verdad, que hoy en día pues está muy venido a menos, que lamentablemente las personas a veces piensan pues más en la utilidad que, digamos, en su honor. Bien, entonces a veces el honor no interesa, lo importante pues es obtener la mayor cantidad de dinero posible, así los pongan en las cárceles, si estén 10 años, 20 años, ellos dicen pues si tengo 2 millones después de 5 años pues estoy feliz porque tengo dinero, y el detalle es que no se ve el honor personal, y eso es un problema gravísimo dentro de la sociedad, porque podríamos estar de alguna u otra manera pues induciendo a que más personas crean que eso está bien, y eso no está bien, eso está mal definitivamente. Hoy en día asistimos, como tú bien dices, a muchas noticias, tanto en el exterior o del exterior como del interior, pero todas
increíblemente asociadas a inconductas. Y como tú también referiste muy bien, hace años no leíamos en los periódicos lo que leemos hoy. No veíamos en los noticieros la cantidad de inconductas que hoy asistimos. No escuchábamos en la radio tantos programas y muchos de ellos con contenidos también que no contribuyen a estos temas que estamos tratando. Entonces va a un camino en que particularmente para la gestión de un profesional, aunque es de cualquier persona que desarrolle cualquier actividad en el mundo, ¿no? Para cualquier actividad, la ética es la base. Así es. ¿Y cómo poder, en este escenario que observamos cada día con mucha sorpresa e indignación, a veces de impotencia, cómo poder atenuar esas inconductas, Elvis? No es nada fácil en realidad, no es nada sencillo. Muchas veces se dice pues que, por ejemplo, la delincuencia se puede de alguna u otra manera, digamos, traer abajo, ¿no? Confrontar directamente, siempre y cuando haya una buena policía, haya justicia, etcétera. Bien, hay muchos estudios, o hay varios estudios por lo menos, de los que se mencionan, muy poco aquí, lógicamente, pero sí, por ejemplo, en Europa, en donde se ha establecido claramente que el problema delincuencial y de valores, el problema ético de las personas o de los principios que rigen el comportamiento de las personas, están íntimamente relacionados a la educación. Esto lo entendieron, por ejemplo, los mejores países que tienen su educación en el mundo. Uno de ellos fue este país, Finlandia, si no me equivoco. No recuerdo bien este país en este momento, pero ellos, por ejemplo, trabajaron muy bien la educación en el tiempo. La educación es la que permite finalmente, digamos, establecer claramente cómo se debe comportar una persona. Una educación distorsionada lo que logra es que las personas también distorsionen sus principios y lógicamente tengan comportamientos inadecuados. Bien, entonces no hay que confundir. Se puede tener, digamos, los estudiantes pueden ingresar a las mejores universidades del mundo y decir pues que tuvieron una buena educación, pero no necesariamente es una educación integral. Bien, ojo con eso, la educación debe ser integral, es decir, no solamente es cuestión de conocimiento académico, sino también de conocimiento acerca de sus principios éticos, como también la asunción de sus valores para que esto repercuta fuertemente dentro de su comportamiento. Hay que recordar que las personas actúan de acuerdo a su pensamiento, entonces estos pensamientos lógicamente son desarrollados en la educación básica regular y posteriormente en la universidad. Es ahí donde se establecen digamos, las ideas fundamentales que van a regir el comportamiento de cada una de las personas. Bien, entonces, en ese sentido, hay que fortalecer la educación y, lógicamente, hay que fortalecerla a partir de principios éticos y tener claro los principios éticos. Y en ese sentido, no hay relatividad. La persona es buena porque actúa bien para sí misma y actúa bien para los demás. Ojo con eso. Y eso es un compromiso social, finalmente. Bien. Uno de los grandes problemas, para terminar esto, me disculpas, Antonio, es el siguiente. Por ejemplo, cuando decimos que existe justicia social en una sociedad en donde una persona gana 40.000 o 50.000 soles y otro gana 300 soles, bien, entonces es para reflexionar con respecto a eso. Ahí lo dejo. Ahora, seguimos avanzando y ese momento tú mencionaste que había algunas corrientes, ¿no? Ajá. Ven la ética. ¿Tendrías tú la gentileza de poder compartir qué corrientes son esas? Sobre la ética. Te especifico, digamos, A ver. conceptos, digamos, establecidos acerca de la ética. Hay digamos, filósofos que hablan sobre estos conceptos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es acerca de que la ética básicamente es una norma, y eso está relacionado al pensamiento kantiano, ¿bien? En realidad, digamos que
son las normas establecidas dentro de la sociedad que establecen cómo se debe comportar la persona, ¿bien? Y eso es un deber finalmente. O sea, se tiene que hacer sí o sí, es bajo responsabilidad de la persona que lo tiene que hacer. Así no le gusten las normas, puesto de que el ser humano se rige bajo normas. Y si se sale de estas normas, entonces lógicamente puede haber una pena, que puede ser una pena moral, pero también puede ser una pena que restringe su libertad. Y en ese sentido ya entramos a la parte del derecho. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, digamos, la ética es básicamente normativa. Hay otra que tiene que ver básicamente con lo que decía hace un momento, con respecto, digamos, al hecho de que la ética básicamente es una disciplina filosófica y así, digamos, se erigió la ética. Bien, y en esta disciplina, lógicamente, lo que se estudia son los principios éticos, es decir, la teoría, digamos, que está en relación a la reflexión que se hace sobre la conducta moral del sujeto. Y entonces ahí se establecen los principios que deben regir las buenas costumbres. Todo esto está en relación a aquello que es bueno. Bien, tenemos, digamos, otra que está relacionada básicamente al hecho de decir que tanto ética como moral es lo mismo. Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, la ética es una cuestión práctica y también, digamos, la moral es una cuestión práctica. Y otra que está en relación a que la moral es una teoría de la conducta. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una discusión muy fuerte entre estas posiciones que hasta ahora, digamos, existen. Ya. ¿Sí? Cuando uno llega al tema, título de nuestra entrevista, la ética profesional, la gran pregunta es entonces, aunque es evidente, pero ¿cómo podríamos interpretar eso? ¿Cuál sería su valor agregado, el plus, cuando hablamos de la ética profesional en estos momentos? A ver, en cuanto a la ética profesional, cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de todo, digamos, sin excepción. Bien, ingresa todo ahí. Pero ya cuando hablamos de ética profesional, la ética profesional es más específica. Bien, entonces estamos hablando del comportamiento, del buen comportamiento que debe tener todo profesional sin excepción. Y este se rige bajo las normas establecidas en las colegiaturas. En este caso, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Donde establecen sus normas de cómo se debe comportar todo ingeniero. Lógicamente, digamos que hay dos aspectos que para mí son fundamentales dentro del comportamiento que debe tener todo profesional. Uno es sus conocimientos, que es muy importante, digamos, y que deben regir permanente y constantemente. El ingeniero tiene que tener conocimiento de lo que hace, lógicamente, dentro de su especialidad, bien, para poder, digamos, resolver los problemas que se le presentan en la vida diaria, ¿no? Bien, y lógicamente estos conocimientos tienen que ser los mejores, tienen que ser aquello que va a ayudar a que resuelva los problemas y permita que la sociedad esté mejor, puesto de que todo servicio que da el ingeniero, lógicamente, pues es al servicio de la sociedad. Bien, entonces, ahora bien, no solamente, digamos, es el conocimiento, el ingeniero no solamente se rige bajo el conocimiento para hacer un bien, sino también de aquel comportamiento que tiene que tener de manera diaria, de manera constante, para, digamos, hacer ver a los demás que no solamente es un profesional, sino es un ser humano y que tiene un buen comportamiento y que nadie lo va a señalar como una persona mala. Desde el momento en que la sociedad, digamos, lo señala como una persona mala, una persona que hace daño a los demás, puesto de que cuando se es injusto, puesto de que cuando no se dice la verdad, puesto de que cuando, digamos, no se es solidario, etcétera, eso daña a la persona y también daña a la sociedad, y la sociedad de alguna u otra manera, pues, lo señala como una mala persona. Entonces, el objetivo, digamos, de tener conocimiento y tener un comportamiento adecuado está en relación a lo bueno, aquello que es bueno. Todo aquello que está en relación al conocimiento, no solamente intelectual, sino también ético, debe, digamos, tener la perspectiva de ser bueno. Fíjate, el día de hoy me llamó un amigo comentándome acerca del fallecimiento de una persona.
con la cual había conversado 2 días antes, y que esta persona decidió hacerse una operación al riñón en una clínica particular. Lo operan y luego lo llevan a un hospital del sector salud, donde fallece la persona. Y el médico le dice que ha sido una hemorragia debido a una gastritis incontrolable y se murió. Y el señor no tiene hijos acá, los tiene en Estados Unidos, acá ha ido solo, y llegó la hija, y ahorita los ha denunciado por negligencia médica, porque nunca tuvo gastritis el señor. Wow. Entonces, como yo sabía que contigo iba a estar en la noche, decía, ¿dónde estuvo ese juramento que hacen los médicos y dónde estuvo la conducta ética de esa persona? ¿No? Y eso es lo que nos llama la atención. Es más, en algún momento en un hospital acá en Lima, un señor entró para que le puedan amputar la pierna derecha y le amputaron la pierna izquierda, la sana, que fue todo un escandalete. Pero quedó como una noticia allí, no sé los resultados, pero cada día asistimos a una serie de muestras graves para el aprendizaje de un niño, desde la persona que se pasa la luz roja, desde las personas que en torno a la Plaza 2 de Mayo, los comerciantes ambulantes que venden sus productos, no les interesa que el tráfico se genere ahí un cuello de botella, o las personas que se meten a la pista para que tú pares y puedan salir los microbuses de sus unidades para llevar a un sitio. O sea, es la ley de la selva. Entonces hay un problema grave en el Perú, en nuestra sociedad, respecto a la parte ética. Y cuando hablamos con los estudiantes, una conducta totalmente ajena a la ética es el intentar copiar. ¿No? Si un estudiante desde allí incurre en una falta y el docente, habiendo descubierto la falta, no le aplica la nota A0, porque le da pena, pobrecito, estuve desesperado, está en riesgo académico, ¿no? Entonces, no está alimentando las conductas éticas, sino las antiéticas. Y como dijo el Papa Juan Pablo II, el primer profesor que tiene un ser humano son sus padres. Ya los docentes del colegio, de la universidad, son educadores complementarios, pero los principales son los padres en el hogar. Y de ahí nace, pues, lo que tú has conversado, has manifestado la deformación de las cosas. Y se promueve esa conducta de Pepe el Vivo, ¿no? Que se zampe a la cola, que no pague el pasaje, que, en fin. Entonces, ¿de qué manera, te vuelvo a preguntar, desde la universidad en este caso, tú eres coordinador del curso de ética, sería interesante de pronto crear talleres, ¿no?, donde involucremos a mayor cantidad de estudiantes que puedan ellos llevar esta buena nueva y que sea su praxis permanente en sus actividades académicas, preprofesionales y profesionales. ¿Cómo se puede hacer eso, Elvis? Mira, durante toda mi experiencia, creo que hay dos condiciones que son importantes. Una es la académica y otra es la realidad. Bien, no quiere decir que están separadas, están unidas estas. Bien, entonces se puede dar una explicación teórica acerca, digamos, de un determinado tema, ¿no? O de un contenido, pues, del curso, pero relacionarlo siempre a hechos reales, ¿no? O sea, hechos de la realidad, para que ellos reflexionen, básicamente. Entonces, lo que normalmente, pues, hacemos es de pronto darle una separata acerca, digamos, de un determinado tema, de un determinado autor, que a veces suele ser difícil de poder entender, puesto de que los filósofos no escriben, pues, para
para todo público, sino que son bastante exclusivos a veces, ¿no? Entonces, ese hecho, digamos, de poderlos introducir a esa lectura, a veces es un poco tedioso, pero permite que el estudiante investigue, que aprenda nuevos conceptos, que además asimile estos conceptos y digamos, los establezca dentro de sus estructuras mentales y le hagan pensar distinto. Ojo con eso. O sea, el concepto va a ser fundamental siempre y cuando este se introduzca dentro de las estructuras mentales del sujeto o de la persona o del estudiante. En la medida de que se introduzca y digamos, se afiance dentro de sus estructuras mentales, entonces le va a permitir pensar de manera distinta, le va a permitir reflexionar. Esto, lógicamente, no es una cuestión de que podamos verlo materialmente, es en base a la reflexión a la que el estudiante va obteniendo este conocimiento y luego aplicarlo a la realidad. O sea, una vez que tenga el concepto claro, entonces, ¿cómo es que va a reflexionar a partir de hechos reales que se presentan? De distintas índoles, en distintos escenarios, en distintos aspectos de la vida diaria. Entonces, en ese sentido podrá enjuiciar si está bien o está mal ese hecho, ese acontecimiento, esa conducta de un sujeto, de varios sujetos, de un grupo de comuneros, de pronto, etcétera. Bien, entonces va a decir si lo que está bien es justo o no es justo, si ha habido responsabilidad o no ha habido responsabilidad social de pronto, o si han dicho la verdad o si han mentido, etcétera. Bien, entonces en esa medida los introducimos dentro de la sociedad, pero a partir, digamos, de una lectura académica, de ideas bastante claras que les permitan a ellos incluso reflexionar sobre su propia conducta, cómo es que van a actuar frente a esas situaciones. Bien, entonces lo que tú decías hace un momento, Antonio, por ejemplo, a veces vamos al mercado, podemos ir al mercado y encontrar, por ejemplo, que el kilo de papa está a un sol, pero dentro de esos dos ceros, tú ves 69. Entonces no es un sol, es un sol 69. Y cuando tú vas a pensar, te sorprendes totalmente. 2 kilos son 2 soles, acá está. Y el otro te dice, no son 2 soles, es más, está un sol 69. Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede notar pues esos hechos, ¿no? Que son antiéticos, porque se debe poner el precio que es, no de esa manera. O sea, cuestiones bien sencillas, uno se puede dar cuenta pues que el comportamiento es inadecuado de la persona. O cuando de pronto, a veces le pongo por un ejemplo a los estudiantes, vamos a suponer que estás yendo por la calle, ¿no? Y te encuentras una maleta con $1.000.000, ¿qué haría? ¿No? Entonces muchos dicen, me saqué la tinca. Yo lo encontré, ¿no? Este comportamiento un tanto castellano de los españoles cuando llegaron al Perú inicialmente, ¿no? Que ellos se encontraban y era suyo, ¿no? Es más, encontraban a una mujer y la mujer era suya. Encontraban a un hombre, era suyo, era su esclavo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Encontraban de pronto un pedazo de plata, era suyo la plata, ¿no? Ellos lo encontraron, ¿no? Este comportamiento se nota cuando uno hace este tipo de preguntas, por ejemplo, a los estudiantes, ¿qué harías con ese $1.000.000, ¿no? Imposible, profesor, dejarlo, dicen algunos, ¿no? Es mi suerte, dicen otros, ¿no? Otros dicen, no, profesor, yo lo pensaría, ¿no? Entonces también hay quienes, bueno, de alguna u otra manera, pues reflexionan antes de dar una respuesta de ese tipo, ¿no? Pero normalmente encontramos ese tipo de respuestas. Es mío, yo lo encontré. ¿Bien? Entonces, se le pone en otra posición hasta de caso real que ha sucedido, ¿no? ¿Qué pasaría si ese millón que han encontrado es, por ejemplo, para pagar los impuestos de una empresa en donde trabajan 5.000 o 6.000 trabajadores, ¿no? Y es la única posibilidad que salvaría esa empresa, porque si no, todos tendrían que irse a su casa, nunca pueden volver a trabajar en esa empresa y perderían el trabajo, ¿no? Entonces, ¿hay esa posibilidad? Por supuesto que sí. O ese millón de pronto va a servir para construir un hospital y salvar a mucha gente que de pronto tiene algún mal congénito, alguna enfermedad, etcétera. Bien, entonces hay que ponerse en cualquier posición. Bien, entonces en ese sentido, fíjense, los chicos empiezan a reflexionar y empiezan a decir, bueno, pues hay razón, ¿no? O sea, me equivoqué, ¿no? Etcétera, ¿no? Fíjense a los japoneses, ¿no? Los principios de los japoneses es que tú no puedes tocar algo que te encuentras aparentemente, sino que ahí lo debes dejar, porque no es tuyo, sencillamente. Bien, entonces, un comportamiento, un pensamiento distinto. Bien, entonces, algo de eso se les va, digamos, se le va diciendo, se le va de alguna otra manera permitiendo que piensen de manera diferente.
Bien, en una sociedad en la que estamos, lamentablemente, pues hay de esto y hay que hacerlo reflexionar, sobre todo hacerlo reflexionar, pero en base a conceptos. Eso es fundamental dentro de la universidad. Claro, lo que justamente se promueve en la universidad es el pensamiento crítico en los estudiantes, Así es, con estos casos que tú mencionas. así es. He observado también de que en muchos diarios, un día compré varios diarios, y no encontré en una página un artículo que toque este tema. Ni la ética, ni los principios, ni los valores, ni las conductas, ni de liderazgo, ni nada. Y sí encontraba otras noticias pues intrascendentes, ¿no? Entonces, no tenemos diarios serios. Tú vas a un puesto de periódico y encuentras ahí como 30 periódicos, pero anda a ver los titulares. Así es, efectivamente. Y de esa manera pues no vamos a ningún sitio. Los colegios profesionales, como el colegio de ingenieros, el colegio médico, el colegio de... todos tienen su código de ética, tienen su comisión de ética también. Pero sin embargo, tú no te enteras o no lo publicitan la gestión de ese grupo de personas que están en el código ético. ¿Será que no ha habido denuncias? ¿Será que todos los colegiados son puros y ajenos a inconductas éticas? ¿O es que pasa por agua tibia? ¿O es que no le hacen caso? Porque bien extraño, ¿no? De que de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 colegiados, todos tengan conductas totalmente éticas, entre comillas, que estaría espectacular. Pero sin embargo, muchos de esos colegiados están en la política. Muchos de esos colegiados tienen cargos como alcaldes, jefes de región, son autoridades. Entonces no vemos que hay una ética para la región, otra ética para el colegio de ingenieros, otra ética para vivir, otra ética para... ¿Cómo es el tema ese, Elvis? A ver, como te decía al inicio, sucede de que siempre hay los problemas de ese tipo, ¿no? Siempre han existido. La diferencia quizás está en el hecho de que en algunas culturas, en algunos países, digamos que hay menor cantidad de problemas con respecto a eso en comparación a otros países. Si nos damos cuenta, de acuerdo a ciertas informaciones que, bueno, se dan, digamos, actualmente, gracias al Internet, también dicho sea de paso, y a ciertas organizaciones que se preocupan, digamos, de estos estados sobre la ética, el buen comportamiento, entre otros, manifiestan, por ejemplo, que los países que más problemas tienen con respecto a la ética y al buen comportamiento son los países latinoamericanos y son los países africanos, anecdóticamente. A diferencia quizás de otros países del primer mundo, en donde, digamos, también hay problemas, pero no estos problemas tan álgidos como hay en estos países mencionados, ¿no? O que están dentro de este orden mencionado. Los comportamientos, como te decía al inicio, se normalizan. O sea, se vuelven normales aquellos comportamientos, ya sean positivos o ya sean negativos, cuando en una sociedad se dan de manera constante. Por ejemplo, el hecho de que una familia ve un auto y quien está conduciendo, que normalmente es el padre, se cruza la luz roja y pues de pronto viene un policía y le ofrece alguna dádiva. Los hijos están viendo, los hijos están notando qué es lo que está haciendo el padre y es su ejemplo. Y por lo tanto ellos harán lo mismo. Es una clase magistral. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de comportamiento que existe lamentablemente, y lo nuestro lamentablemente también es histórico. Ojo con esto, nuestra república
nació en esas condiciones, lamentablemente. Hay que recordar, pues, que el virreinato, si bien es cierto, pues, nos trajeron caballos, nos trajeron, digamos, algunos elementos, algunos bienes que nosotros no teníamos y que nos ayudaron a mejorar nuestras condiciones de pronto, pero también nos trajeron otras. Hay que recordar que quienes vinieron al Perú fueron los castellanos, y hay que recordar que los castellanos en España eran los que más explotaban, eran una especie, digamos, hoy en día de hordas, ¿no? Que explotaban a las culturas que estaban a su alrededor. Y así hicieron lo mismo acá. Allá iban, cuando ya estaba la cosecha, las otras culturas, estos castellanos iban y cosechaban, pues se llevaban lo que tenían de cosecha a los otros. Y le dejaban algo, ¿no? Le dejaban un poco para que sigan sobreviviendo y sigan trabajando, sigan explotando la tierra. Y cada vez que habían, digamos, elementos para cosechar, ellos iban, ¿no? Y se cosechaban y se lo llevaban, sin ningún escrúpulo. Bien, y lo mismo hicieron acá, en el Perú. Bien, esa idea de explotación, ¿no? Hasta ahora perdura, hasta ahora existe. Cuando los reyes de España enviaban a sus enviados especiales, esos enviados eran muy bien atendidos, excelentemente bien atendidos, tenían de todo, bien, les daban de todo. Bien, así que cuando se iban, pues se llevaban una buena percepción de que acá en el Perú, pues, caray, todo estaba bien, ¿no? Bien, ojo con eso, bien. Entonces, ahora, lógicamente los llevaban a lugares, pues, donde todo estaba bien. Y es más, nadie podía hablar. Si alguien hablaba, después, pues, se las desquitaban, ¿no? Claro. Bien. Entonces, ese comportamiento existe hasta ahora. Si uno se da cuenta, pues, en las diferentes organizaciones del Estado, sean públicos e incluso los privados, existe eso. No estoy diciendo en todos, pero sí existe. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos esos problemas y lógicamente lo más posible es que los sigamos teniendo, a no ser que haya un cambio social real, un compromiso de todos, no solamente un compromiso de algunas organizaciones, sino de todas las organizaciones, los sindicatos, las universidades, los colegios profesionales, la empresa privada. Todas las organizaciones deben apuntar a un mejor país. Bien, y para lograr justicia social definitivamente, de tal manera que todos tengamos un mejor comportamiento sin excepción en beneficio de todos. Bien, entonces, el hecho, digamos, de poder cambiar no solamente, digamos, el comportamiento de los profesionales, sino de los colegios profesionales, es digamos, una tarea sin excepción de todos. No va a ser fácil poder cambiar, digamos, solamente a los colegios profesionales, si no cambia la sociedad en su conjunto. Así es. Bien, tenemos en realidad todo un reto que no es nada fácil. Estamos hablando, ¿cuántos años de virreinato hemos tenido? 300 años. ¿Cuántos años de república tenemos? 200 años. Son 500 años. No va a ser nada sencillo. Nuestra república nació bajo esos principios y bajo esos principios que se eligió todo este proceso hasta que hemos llegado el día de hoy. Bien, hay un reto muy grande para quienes dirigen los colegios profesionales, especialmente el Colegio de Ingenieros, quienes, digamos, deberían tener toda la posibilidad, las ganas de poder cambiar, digamos, todos estos procesos. Estoy seguro que hay gente que sí lo puede hacer, hay gente que se puede comprometer definitivamente por el bien de todos. Entonces no es nada sencillo. Este es un espacio, deberían haber muchos espacios como este en realidad para poder reflexionar acerca del comportamiento que tienen las personas y los profesionales. Sí, mira, podríamos concluir entonces de que el país, nuestro querido país, nuestra sociedad va a progresar siempre y cuando los integrantes de esta sociedad, en todos los estatus económicos y en las actividades que desarrollen, tengan una gran dosis de estos conceptos y la voluntad de cambio para atenuar esta ola incontrolable en la cual nuestras futuras generaciones están viviendo. O sea, cada vez ha crecido exponencialmente las inconductas. Y eso llama la atención, a nosotros nos llama la atención. Nosotros pertenecemos a una generación que todavía mantenía unas normas, ¿no? Éramos
más prudente, para todo. Hoy día no. Y si tú ves también en el espacio lamentable de la delincuencia, no hay delincuentes viejos. No Así hay. Todos es. son de 18, menores de edad, Así hasta es. 24 o 25. Ya un delincuente que tenga 30, 40, 50, rara vez lo ves en los periódicos. Para citarte un caso, Antonio, mira, yo sé que tú recuerdas, antes los delincuentes tienen su propio código, ¿no? Pero Claro, antes su código era más humano. Un delincuente cuando robaba en los 70, en los 80, no podía pegarle a su víctima. claro, Ojo, ese era un código de ellos. Y el que lo hacía, los demás delincuentes, pues lo apanaban, ¿no? claro, No haga al hospital, ¿no? Bien, pero fíjate ahora no solamente los roban, sino los matan. así es. ¿No? Y el problema no es ahora, digamos, el hecho de obtener solo el dinero, sino eliminar a la víctima, eliminarla, sí, eliminarla para que no denuncie, para que no lo reconozca. ¿Bien? ¿A qué niveles hemos llegado donde la vida, en pocas Claro, palabras, no vale nada? claro, La vida así no es. vale nada. Hemos llegado a esos niveles que antes pues era insospechable. O sea, antes cuando decía la vida no vale nada, bueno, pues era una especie de sueño, de Claro, pesadilla que nunca iba a llegar, ¿no? Pero ahora nos ha llegado. Estamos hablando de víctimas permanentes, 15, 20 víctimas diarias en Lima, así cosa es. que antes no ocurría. Bien, Esa eso es la, ocurría en Colombia, no en el Perú. claro. Y esas son las que nos enteramos, porque hay mucha gente que ya ni denuncia. Así es. Hoy día tengo un amigo que tiene una vidriería de mucho éxito y Ujú. tiene 3 locales y lo han llamado para decirle, eh, hemos observado hoy día que estás vendiendo mucho y que ya es tiempo que tú colabores con nosotros. Te Así, volveremos a llamar. O sea, lo están extorsionando. efectivamente, Preocupadísimo, mi amigo. por Un hombre que supuesto. se hizo de abajo, que todo lo que ha logrado lo ha hecho con trabajo, sacrificio, y que ahora seguramente no va a dormir todos estos días porque le han dicho que ya saben dónde tiene los locales, dónde vive, o sea, le han dado toda la radiografía de su vida. No sabe qué hacer. Y Así es. seguramente tampoco la policía va a poder resolver ese problema. Al final, o lo matan o se someten. Así es. Eso es lo que hicieron en Colombia, eso es lo que han hecho en Venezuela. Ahora los colombianos y los venezolanos, lamentablemente, no hablo de todos, hablo de aquellos que Claro, cometen delitos. Lógicamente es un porcentaje menor, pero lo es. Y que lamentablemente vienen y dejan sus enseñanzas acá. claro. Y que los otros delincuentes están aprendiendo a eso. Bien, y no hay, como tú dices, nadie que lo pare. Y que lamentablemente, pues, están confabulados incluso con algunas autoridades tal como se ve en las denuncias, tal como se ve en la televisión, y Claro. es muy lamentable. Y esos son supuestamente profesionales, ¿no? O sea, ¿qué profesionales está sacando la universidad en ese sentido? Y eso es lo que desprestigia a veces pues algunas universidades y que queremos pues que eso cambie, que eso varíe para bien no solamente nuestro, sino para el bien de la universidad, para el bien de la sociedad. Claro, por eso es muy interesante y muy importante que en este caso nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería Mecánica, haya incluido dentro de la currícula estos cursos que van a invitar a una reflexión Así y que de es. todas maneras los estudiantes que participan de tus brillantes clases eh, van a reflexionar sobre estos temas tan interesantes y que para muchos es por primera vez que lo están viendo. Y qué pena que sea un ciclo. Alguna vez me comentó un amigo que en Japón llevan ética 1, ética 2, desde primaria hasta secundaria. Entonces, eso explica también por qué eso ha atenuado y ha minimizado esos actos que acá no son, se han vuelto incontrolables. Por eso, como tú bien dices, la educación es vital. Así Y en es. ese rol, Elvis, yo te felicito porque yo sé todo lo que tú haces en la facultad y la semana pasada estuviste con nosotros también hablando del tema de la ética para los postulantes en el otro programa que tenemos. Y yo te felicito y te renuevo eh, mis
mi apoyo para todo aquello que signifique crear estos talleres, difundirlos y que crezca, no solamente en la facultad, sino en cada una de las 11 facultades, en este caso, en nuestra universidad. Y como este programa lo ven en todo el Perú, de diferentes lugares, todos aquellos que quieran aunarse a esta corriente, solamente tienen que comunicarnos con nosotros y comenzamos a trabajar. No podremos cambiar al 100% en 2, 3, 4 días, pero si podemos lograr un cambio de 1 grado, en el horizonte es un montón. Así es, Antonio. Bueno. Para mí es un gusto poder compartir contigo, es un gusto poder estar, digamos, dentro de la UNI, una de las mejores universidades del país y a nivel mundial, tú lo sabes bastante bien, contribuir en los jóvenes para que ellos no caigan, digamos, en problemas a veces tan ágidos que no solamente son cuestiones morales, porque claro, pueden ser hasta cuestiones penales incluso, ¿no? Dependiendo del comportamiento que puedan darse, ¿no? Según la circunstancia. claro. Entonces, Y sobre todo el tema de la ética no es de ingenieros solamente, es de cualquier persona, sea profesional o no, que desarrolle una actividad. Basta que tenga vida para que esa persona debe estar encaminada sobre conceptos, principios, valores, no solamente leerlos, sino practicarlos y promoverlos. así es, ¿No? efectivamente. Entonces, al final todos somos una especie de educadores, promotores, auspiciadores, difusores de esto que tú también lo haces, en este caso, en nuestra facultad. Entonces, invitamos a todos ustedes, amigos, que nos han acompañado en este programa, a unirse, a poder entrar en contacto con el magíster licenciado Elvis, para que pueda él de pronto hacer esta reunión en otro escenario, en su comunidad. Ahora con la virtualidad podemos llegar a cualquier sitio y seguramente él va a estar feliz de poder hacerlo. Bueno, Elvis, fíjate cómo el tiempo pasa. Así es, efectivamente. Va a ser un gusto que se contacten conmigo, yo los voy a atender. Claro. Con los brazos abiertos, como siempre, y, digamos, podemos reflexionar un poco más sobre este tema que es muy importante hoy en día, sobre todo, digamos, para todo ser humano sin excepción, en especial para los profesionales. Muy bien, Elvis. En nombre de todo el equipo que trabajamos acá, que hace posible este programa, la coordinadora, la señorita Jacqueline Montalvo Herrera, el señor Majuel Pineda Morales, Jesse Montalvo Herrera, son los que hacen posible que este programa llegue infalible todos los miércoles. Y permíteme un momento para expresarle un saludo especial al doctor Fernando Carrillo Venegas. Doctor Fernando, nos alegra a todos sus promocionales que usted esté recuperado casi al 100%. Esa es la mejor noticia y yo extrañaba su saludo. Un saludo también para su señora esposa, para toda la familia, porque ya está usted en el camino del bienestar y la recuperación. Gracias por acompañarnos y por estar siempre. Creo que solamente 2 programas no has estado, Fernando, por cuestiones de salud. Por eso vamos a hacer una mención especial en el próximo programa, porque hoy, en esta semana, estamos cumpliendo 1 año en el aire, Fernando. Y hemos querido invitarlo a tu tocayo, Elvis Fernando Tacillo Yauli, para que hable de un tema tan importante, tan trascendente, tan vital y necesario en nuestra sociedad como es la ética profesional. Tu palabra final es, Elvis. Bien, primero agradecerte, Antonio, por la venia que tienes conmigo, agradecer a todo el público por haberme escuchado el día de hoy. Estar, digamos, en un escenario con excelentes personas, para mí es bastante grato y en adelante, digamos, estoy a tu disposición para poder seguir disertando sobre este tema que es, como tú conoces, bastante amplio, profundo y sobre todo importante hoy en día para cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias por todo y estoy a disposición tuya. Bueno, amigos, así culmina este programa de ética profesional en su programa Entre Ingenieros y nos vamos a ver el próximo miércoles. Y este programa lo pueden ustedes ver en la repetición en nuestro canal de YouTube Entre Ingenieros, que también se inaugura hoy día para que ustedes de repente por sus actividades no pueden estar,
pero lo pueden ver las veces que deseen y pueden estar en contacto, tanto en este caso con el licenciado Elvis Fernando Tacillo Yauli o con mi persona para seguir creciendo. Suscríbanse en nuestro canal, que es importante para que vayamos creciendo mucho más. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros. Gracias, Elvis. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Okay.